Barcelona Film Festival. It's quite extraordinary. We're very happy to be here and we don't take it lightly. This is very special for us. Thank you. Un par de palabras antes de empezar, solamente decirles que es un gran honor tanto para Josep como para mí estar aquí con todos ustedes en esta inauguración del Festival de Cine de Barcelona. Es una ocasión extraordinaria y se lo agradecemos mucho esta oportunidad. Actors are kind of funny creatures. The word in Hindi for actor is the same as puppet. And to some extent that's true. It's not necessarily that the director has strings on us or a producer or anyone else, but the character is the puppeteer for us actors. And the joy is actually finding a new character who welcomes you into their life. Muy bien, pues los actores somos criaturas bastante especiales. En hindú, de hecho, la palabra para actor equivale a marioneta, ¿no? Y en cierto modo es verdad. No es que el director dirija la marioneta desde arriba, ¿no? Como si del personaje salieran unas cuerdecitas y él puede mover sus brazos y sus manos, sino que muchas veces es el mismo personaje en el que se convierte en ese marionetista, ¿no? En la persona encargada de moverlo. Y es una gran alegría encontrar un personaje en el que poder hacer esto. In this case, this character was a completely original character, even on the page. And when Joseph gave me the script and we started talking about it, I was completely enraptured by the universe of the script and the universe of this character and the character, but I was also completely befuddled as to who he was and how I could possibly play him. So he became an invention from whole cloth that was new to me. And quite exciting for that, really creating a completely new human being who had almost diametrically opposed impulses that I do as a human being. He's coming from a different place, he behaves completely differently, but we had a lot of time also, so we were able to, very quietly and very respectfully, I think, approach this character and allow him to emerge. Pues en este caso la verdad es que se trata de un guión muy original y cuando Joseph me lo entregó me di cuenta, quedé cautivado realmente, ¿no? Por el universo de este personaje y por el mismo personaje, pero también me cautivó el desafío de poder representarlo. Era un personaje totalmente nuevo, emocionalmente como ser humano me gustó, y además tenía una manera de actuar y una intuición y unos impulsos diametralmente opuestos a cómo soy yo. Su procedencia era distinta, su tipo de conducta era diferente también y bueno, me interesó mucho poder representarlo. Si ese personaje le ha obligado a deconstruirse, porque incluso anda de una manera particular, gesticula, se mueve de manera particular. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se protege usted de la falsedad que rodea no solo a los políticos, sino también a las estrellas de cine como es usted? This is a funny question, and it always makes me laugh a little bit, especially it comes from Europeans. Es una pregunta interesante y siempre me hace gracia, sobre todo cuando la plantean los europeos. They have this idea that in America or in Hollywood, it's this kind of mythical Sodom and Gomorrah. Tiene esa idea de que en América y en Hollywood hay esa mítica Sodoma y Gomorra. Where people are horrible and they do horrible things. And la gente es horrible y hace unas cosas tremendas. It's the same everywhere. People are the same everywhere. Pero todos somos iguales. Lo mismo sucede en todas partes. And we're all dealing with the same problems. Y todos nos enfrentamos a los mismos problemas. We get angry too much. We don't care about each other enough. We want the best for our children. We have a sense of equality, but we don't know how to achieve it. We all have the same issues we're dealing with. And the differences between us are very small.
Pues la verdad es que todos somos iguales en todas partes, todos nos enfadamos igual, todos nos preocupamos por nuestras familias, por nuestros hijos, por el bienestar de los que nos rodean, nos preocupan las desigualdades. Esencialmente, los seres humanos somos todos, estemos donde estemos. But about this character, yeah, I mean, as I was saying before, even even the basic questions that I would normally ask the director, the writer-director, about the character and what he has in his mind became irrelevant with this character. Where does he live? Where does he come from? What's his family? The reality is that this is a character who hides everything. He invents everything. And he believes his inventions. So at a certain point, I actually jettisoned asking all those questions and worked in a much more intuitive way of something that was understandable, I think, to all of us. Someone who wants to belong, someone who wants to be in, someone who wants to be essential to the world around him. Pues bien, en el caso de este personaje y de otros personajes que yo he representado, normalmente lo que hago es preguntarle al director algunas cosas básicas, ¿no? ¿Qué piensa el protagonista? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su entorno? Pero en este caso, eso no fue importante. En realidad, de este personaje no sabemos ni dónde vive, ni dónde se mueve, ni quién es su familia, ¿no? Esconde algo, ha tenido que reinventarse y bueno, pues de una manera intuitiva preferí pues desempeñar ese papel. Al final este personaje lo que quiere es pertenecer, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia a un grupo, de formar parte, es algo esencial que todos buscamos. Aquí, hola. Sí. La pregunta es, usted recientemente ha dicho que su implicación con la causa del Tíbet le ha perjudicado en Hollywood profesionalmente. Entonces, ¿no? Ha salido en la prensa. The opposite, actually. Ha dicho lo contrario, de hecho. Que le ha perjudicado. ¿No? No. Ah, no. No effect. Ningún efecto. Ningún efecto. Ah, No. vale. Porque mi pregunta era que usted apoya la causa del Tíbet, ¿no? Y si nos podía explicar un poco si va a seguir haciéndolo. Yeah, of course I continue. This is my life. You know, for 35 years. If anything, it gets deeper and deeper all the time. You know, I was joking a bit last night in the screening that we had. There's a group that I've been chairman of for almost 25 years, the International Campaign for Tibet. And it's a lobbying group on behalf of Tibetan people in Washington. And that's where we began, and we're quite successful there, and respected, highly respected in the community. And then we opened up offices in Berlin and Amsterdam and Brussels, and I was thinking out loud last night, and I said, maybe I should start one here in Barcelona also. And everyone said, yes, yes, yes. And I said, would you help me do that? And everyone said, yes, we will help you, which made me very happy. Pues evidentemente que sí, ha sido mi vida durante los últimos 35 años el apoyo a la causa tibetana y ese compromiso no hace más que crecer, es cada vez más profundo. De hecho, ayer por la noche en la presentación hice un poquito de broma y hablé de una campaña internacional para el Tíbet, una organización a la que estoy dando apoyo desde hace 25 años. Es un grupo de presión, un lobby en Washington, pero hemos abierto también oficinas en Bruselas, en Ámsterdam y en Berlín. Y ayer por la noche, en la presentación, pregunté, quizá deberíamos abrir una oficina aquí en Barcelona. Y todo el mundo, sí, 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 con muchísimo entusiasmo, ¿no? Y les pregunté de nuevo, bueno, ¿me ayudaríais a abrir una oficina aquí? Y todos dijeron que sí, también, que estaban muy a favor. But I'm going to add one thing to that, and I don't want to dominate this press conference on China. But the question you asked about my career being hurt in some way because of questioning the human rights situation in China and Tibet, for me, no effect. But the effect is inside of China. Chinese actors can't work with me. Chinese directors cannot work with me. So it's from the other side, not from this side.
Y me gustaría añadir una cosa, y tampoco quiero monopolizar la rueda de prensa con el tema del Tíbet, pero no solamente estos comentarios o estas declaraciones no han afectado mi carrera profesional, porque al fin y al cabo se trata de defender los derechos humanos y la situación de China y el Tíbet, no ha tenido ningún efecto, pero en cambio al revés sí. Hay actores y directores chinos que no pueden participar o dirigir películas en las que yo aparezco. I could go on and on this, but I'm not going to subject you to it. Podría hablar muchísimas horas de esto, pero bueno, no lo va a hacer. Now, Norman existed in Joseph's mind, in his imagination, and also in his experience. My process, early process, was to figure out what was the genesis of that. This creative impulse, emerged from him. And he was incredibly generous with me to share the images and precedents in history and elsewhere for this character, Norman Oppenheimer. Pues antes ya he hablado un poquito de este proceso, ¿no? Este proceso de encontrar al personaje de Norman. Norman existía ya en la imaginación de Joseph Cedar, existía en su experiencia y se trataba en primer lugar de averiguar un poquito cuál era la génesis de este proyecto, ¿no? Qué es lo que le había llevado a este impulso creativo. Y él fue lo suficientemente generoso como para compartir conmigo algunas imágenes históricas y parte de la historia que llevó a la creación de este personaje tan extraordinario como es Norman Oppenheimer. So we actually met in a kind of an interesting way. We met in a room 10 feet by 10 feet with no windows. And we would come there once every couple of days and we would sit there and talk. And it wasn't always about the movie, but anyone who's been through the process of figuring out how to make a movie, everything you're doing, whether you're eating or you're sleeping or you're gossiping or whatever you're doing, it's about the movie somehow. So we would spend this time in this small room talking, sometimes very specifically about the movie, the script, how to approach it. But it was, in a sense, sneaking up in a mysterious way on this movie and on this character. Pues lo hicimos de una manera muy interesante. Nosotros nos reunimos en una sala bastante reducida durante 2 días y todo lo que hicimos fue hablar. Si uno conoce un poquito el proceso de producción de una película, pues acabas haciéndolo todo pensando y relacionado con la película, ¿no? Desde comer, dormir, cotillear, todo sobre la película. Y pues sencillamente fue eso, estar mirando el guión, pensar en cómo haríamos la película y desvelar un poquito los misterios del personaje. Now I remember, this was a long process. We had like 8 or 9 months to sneak up on this character and allow him to merge when he wanted to. But there was one moment I remember in this process where Joseph called me up and he said, "Look, would you do a tape for me over the phone? I want to time out something that we're thinking of doing in the script. I need to get a sense." And in fact, he was highly manipulating me in this moment. He was making me jump in as Norman. So we started playing over the phone, and it was the first time that I started playing with his voice, what he would sound like, what his energy was. And it was really good for both of us to start from not from ground zero, but from ground zero in terms of, well, what is he actually going to be? What is he actually going to sound like? And then we started playing, what is he going to look like? What is he going to, what are the clothes? The whole idea, we came up playing with my ears sticking out in the movie. And it was all a sense of play and experimentation. The deeper work of an actor, you should go ahead.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un proceso bastante largo, ¿no? Que ha durado entre 8 y 9 meses y al final el personaje, Norman, emerge en el momento en que emerge, en que surge. Joseph, de hecho, jugó un poquito conmigo porque me llamó una vez por teléfono y dijo, bueno, vamos a grabarte, ¿no? Vamos a hacer un juego y todo por teléfono para ver cómo funciona. Y de hecho me estaba manipulando y manipulando muchísimo, ¿no? Quería saber cómo salía ese personaje de Norman. Y fue la primera vez que yo dejé brotar su voz, dejé brotar también su energía, ¿no? Y eso fue muy positivo para los dos, tanto para Joseph como para mí. Fue casi como empezar un poquito de cero, prácticamente de cero, saber cómo va a ser este personaje, qué voz va a tener. Empezamos a jugar un poquito también con su aspecto, con la ropa que llevaría. Es cuando decidimos también que tenía las orejas, que sería un poco orejudo, porque si veis en la película, el personaje Norman tiene las orejas un poco así salidas, y fue ahí cuando empezamos a eso, a jugar y a experimentar con el personaje. The ears sticking out and playing and experimenting with them. Yeah, look, the normal, as I said before, the normal questions that an actor asks about this character became irrelevant to me. And even the questions like, is he straight? Is he gay? It became irrelevant with him. Y las preguntas normales que uno se plantearía sobre un personaje como este, pues fueron totalmente irrelevantes, ¿no? Incluso la pregunta de si es un personaje homosexual, gay, no tenía ninguna importancia para mí. And you know, as Joseph said, he's known Normans his whole life. I live in New York since I was 20, 21 years old. I've had Normans in my life constantly. I'm sure that there are Barcelona Normans also. Maybe some in this room right now. Y bueno, Joseph ha conocido a cientos y cientos de Normans, ¿no? A lo largo de su vida. Yo he vivido 20 años en Nueva York rodeado de Normans, me los encuentro por todas partes y estoy seguro de que aquí, en esta sala, en Barcelona, también hay algunos. I think that, again, you make it, with a character like this, you have to make a leap. You jump off a cliff. And you have to be brave enough to go very far. And Joseph was always pushing me to go far. And kind of cautioning me in the early part of our discussions that I would have to be brave. And I wanted to be brave with this character and in the storyteller. And you know, I'm kind of delighted that Norman showed up. Norman came to us and surprised us almost every day with what he wanted to do and how he wanted to do it. He started walking that way. I never made a decision that he would walk that way or he would gesture that way. He took over the situation. And so much so that whatever I did somehow had a high degree of honesty to it. Because I think we both trusted Norman at that point that whatever he did would be okay. Y bueno, en el caso de este personaje, un poquito fue como dar un salto enorme, como saltar desde un acantilado muy grande, lanzarse al vacío. Y fue Joseph el que me empujó a hacerlo. Quería que el personaje funcionara de este modo, entonces yo tuve que ser muy valiente, quería serlo, tuve que ser valiente también con la narración y estuve muy emocionado del hecho de que Norman me hubiera impulsado a hacerlo de este modo. Cada día surgía un personaje y surgía pues el qué hacer y cómo hacerlo. La manera de andar también surgió así de manera espontánea. Un día Norman andaba de esta manera, con los gestos, gesticulando lo mismo, ¿no? Y esto hizo que se convirtiera en un personaje muy transparente y la relación con él también lo ha sido. Aquí, buenos días, good morning.